Bueno, un placer estar por aquí otra vez con ustedes. Hoy vamos a tocar el tema del aborto y quisiera decirles algo antes de comenzar este tema. No es un tema sencillo, no es tan fácil como decir sí y no, es decir, como decir sí, no, sí, no aborto. Sí aborta o no, no abortes. No es tan sencillo como eso. Creo que es un tema que éticamente hablando, porque se basa mucho en la ética cristiana o en la moral, no es un tema blanco o negro, sino más bien es un tema muy gris y que usualmente, no sé si te ha pasado que tú a veces oyes a gente opinando acerca de cosas que no ha pasado ni ha vivido. Se le hace mucho más fácil opinar, dar razones que la misma gente que pasa por situaciones de las cuales ya ha opinado. O sea, mi punto es que puede ser que no den el blanco o no te dé la respuesta que te estás esperando, porque como vuelvo y te repito, no es un tema tan sencillo. Creo que inclusive si tú revisas y ves un poco la información, hay una parte donde ellos hablan y dicen que, y una gran verdad, es verdad, son argumentos contra la Biblia ese. En cuanto al aborto, es que la Biblia no dice no abortes por ningún lado. Es decir, lo más sensato que tú te vas a conseguir en la calle contra el aborto es que te digan eso. Que te digan, mira, la Biblia no dice nada, no dice que no abortes. Así que no hay razón para fundamentar el hecho de despenalizar el aborto por razones bíblicas, porque la Biblia no dice que no, pero tampoco la Biblia dice que sí, ese es el otro punto. O sea, tan fácil como eso, cuando te digan a ti, mira, la Biblia le dice que no, entonces tú le dices, ok, wow, qué buen punto, excelente, es verdad, tienes razón, pero tampoco la Biblia dice que sí, y ya. A veces la gente se enreda por responder, pero eh, es tan sencillo como eso. Cuando te abordan diciéndote que la Biblia no dice que no al aborto, o sea, que no aborte, también tú le puedes decir lo mismo, la Biblia tampoco dice que sí. Y así como ella te puede mostrar que la Biblia no lo dice, también te le puedes mostrar que la Biblia no afirma que abortemos. Entonces creo que ya por ahí tienen el primer tip, que es muy importante. Cuando se tratan temas como estos, temas que van hacia la moral, hacia la ética, es muy importante que tú escuches bien los argumentos de la persona, que tu oído esté presto y que no seas pronto para escuchar y menos que seas a mi padre le decimos loro, yo no sé cómo que le dicen ustedes aquí, no me acuerdo. Los loros son esas aves que tú le dices algo y ya lo repiten y tú lo vas diciendo y ya se lo van grabando y te lo van repitiendo. O sea, el punto no es que nos convirtamos en eso, sino más bien que seamos más intencionales en conocer realmente qué dice la Biblia en cuanto a cosas como esta. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante primero, en primer lugar, darle una vista rápida o señalar cuáles son esas tres causales del aborto. Me voy a enfocar exactamente en el problema de una vez para ir al centro. El punto central es el aborto. Y todos aquí creo que congeniamos, si no es así usted me lo puede poner por el chat para que entonces Fiorella lo saque, que, la, que el aborto no es de Dios. O sea, todo creo que estamos claros en eso. Creo, y espero que sí. Si no, Fiorella, entonces lo apunta ahí, lo sacamos. Y después lo exorcizamos y le echamos agua bendita y toda esa cosa. Entonces, en ese plano del aborto, por lo menos en este país y en varios países latinoamericanos, han puesto algunas causales, es decir, algunas situaciones en las que se entiende debería permitirse el aborto. Y la primera es un producto de la violación o el incesto. Creo que todos conocen la palabra incesto. El segundo es cuando el embarazo pone en peligro la vida o salud de la madre. Y número tres, por una malformación incompatible con la vida. Y aplatanándolo un poco más, básicamente esas tres razones, si tú te pones a ver, es decir, si lo evaluamos así como viendo un bienestar social, no están tan malas realmente. Realmente tú dices, oye, pero es que es considerable. Porque ponte a pensar por un momento, una mujer que haya pasado por una violación es un hecho extremadamente traumático. Entonces, no solamente tiene el recuerdo de la violación, sino entonces ahora
lo va a recordar más para toda la vida porque tiene un fruto de la violación. Es decir, queda embarazada y entonces, ¿ahora qué? Es más difícil. Entonces, si tú lo piensas, tú dices, bueno, tienes razón, porque imagínate, si ya la violaron, y entonces ahora tiene el muchacho, ahora si tú le sacas el muchacho, ya ella por lo menos no va a tener esa agonía de vivir cada vez recordando ese momento cada vez que vea a la pobre criatura. Suena excelente hasta allí. Por otro lado, cuando tú dices, oye, pero la segunda tampoco se ve tan mal, porque es verdad. O sea, si tú te pones a pensar en una sociedad como la que vivimos hoy, óyeme, ¿por qué poner la vida en peligro de una persona por, por dar vida a otro? Es decir, vamos a preservar más bien la vida de la persona que está ahí y como la otra no ha nacido, no ha disfrutado de la vida, pues ya, dale para allá. Y por último, bueno, también, si al final el bebé no va a tener ninguna posibilidad de que salga de la barriga y salga vivo, ¿para qué sostenerlo entonces? 9 meses ahí perdiendo el tiempo. O sea, mejor interrumpamos la vida y ya. Pero cuando tú ves esto, tú puedes relacionarlo con lo que dice Salomón en Eclesiastés 4. Él dice, mirando el mundo de manera horizontal, es decir, sin tomar en cuenta a Dios de manera vertical, me corrigen si no es así porque yo me equivoco con esas direcciones, pero si mira el mundo de manera horizontal, yo a veces hacía así, pero ya entendí que es así. Si mira el mundo de manera horizontal, es decir, como que no pone a Dios en perspectiva, entonces Salomón dijo lo siguiente, he mirado, he observado y he visto que el mundo está plagado de injusticia. Y dice, la idea es como que, qué bueno, dice, celebro por lo que están muertos, porque no les va a tocar vivir toda esa injusticia que se está viviendo. Pero aún más, o son más afortunados, dice él en el capítulo 4, versículo creo que del 1 al 2, dice de Eclesiastés, dice, los que no han nacido. O sea, él dice, cuando tú ves al mundo, tú dices, óyeme, tienen aún más suerte los que no han nacido. Dice que tiene que ver esto con el aborto. Bueno, que el mundo siempre va a mirar, o la perspectiva del mundo siempre va a favorecerse a sí mismo. Es decir, el mundo está plagado del yoísmo. El yoísmo, básicamente, o en la ética, es esa proyección que yo hago de mí mismo, siempre buscando mi propio bienestar y lo que a mí me conviene. Pero, ¿qué tal si nosotros como cristianos damos una evaluación a raíz de la escritura y volteamos, como decimos en mi país, la tortilla, o vemos la otra cara de la moneda, que es la que deberíamos ver, y es desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva de Dios? Es decir, ¿cuál es la perspectiva de la vida en torno a Dios? ¿Cuál es la perspectiva del mundo en cuanto a Dios? ¿Y cómo realmente quiere Dios que el hombre viva? Bueno, en primer lugar, Dios es el dador de la vida y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios siempre se manifiesta o Dios siempre se revela como el Dios dador de la vida. Desde Génesis tú vas a ver que Dios creó al hombre, es decir, formó el maniquí, vamos a ponerlo así más o menos. Dios hizo esto, pero no lo dejó en un pote, es decir, no lo dejó en un molde. Dice que Dios sopló aliento de vida sobre la nariz. Es decir, al hombre, en un sentido, Dios vació vida en el molde que hizo. Dios no solo lo moldeó, lo edificó y lo puso allí, sino que Dios dio lo que nosotros conocemos como la vida, y que por cierto es muy, muy frágil. Entonces, en eso particular, nosotros entendemos que la existencia se la debemos a Dios. Es decir, Dios decidió que tú existieras. Tú estás aquí porque Dios decidió que tú existieras. Y obviamente Dios no está hoy en día soplando vida en cada feto que sale o en cada concepción que hay. Dios no anda como algunos, como algunos predicadores por ahí que se ponen a soplar. No, Dios no anda así soplando vida. O sea, ya Dios no lo hace de esa manera. Y tú dices, bueno, pero entonces, ¿cómo Dios lo hace? ¿Desde dónde empieza la vida? ¿Cómo es el asunto de la vida? Bueno, el asunto de la vida es básicamente, en la teología se conoce esto, perdón que me ponga un poco profundo, pero hay que hacerlo. En la teología esto se conoce como la causa secundaria. Es decir, Dios sigue creando, Dios sigue concibiendo, Dios sigue sosteniendo y Dios sigue atento a su creación a través de causas secundarias. Y tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo que causas secundarias? Bueno, las causas secundarias son tu papá y tu mamá. Es decir, tú estás aquí porque a Dios le plació, para no decir otra cosa,
juntar a tu mamá y a tu papá y entonces de ahí saliste tú. Pero realmente eso es lo que Dios hace. Lo que quiero decirte es que tú no vienes a la vida porque tú eres linda o porque tú eres lindo. O sea, tú vienes a la vida porque hay una causa secundaria. Es decir, la causa primaria es Dios y la causa secundaria es lo que Dios hoy usa para hacer esto. Obviamente la causa secundaria para la vida, para para la existencia humana, es obviamente la procreación. De modo tal que no sigue siendo nada diferente a cuando estábamos en Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Dios directamente no te creó, pero Dios ha usado causa secundaria, de modo que la vida sigue siendo un regalo de Dios y Dios sigue siendo entonces el, el, como el que tiene la potestad sobre ella. Entonces, no solamente eso, no es que solamente Dios tiene potestad sobre la vida, sino que cuando nos acercamos a las escrituras, la vida encuentra valor porque Dios así lo ha dicho. Dios le ha dado valor al ser humano. Y tú dices, pero ¿qué valor? ¿Cómo que Dios le ha dado valor? O sea, yo tengo un precio. Sí, tú tienes un precio, quizás no es dinero, gracias a Dios que no es dinero porque no valiéramos más que otros, pero realmente hay un valor universal para el hombre. Y es ese valor que Dios ha depositado al hecho de cuando Dios dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza. De forma tal que toda vida, óyeme bien, esto es interesante, toda vida que se ha concebido tiene valor porque ha sido concebida a imagen y semejanza de Dios. Así que esto tiene que darte una idea clara o irte señalando en una línea paralela o entre líneas, que obviamente si hablamos del opuesto, todo esto, el aborto, que es lo opuesto, se contradice a todo lo que yo he estado hablando hasta ahora. De forma tal que al ver en primer lugar la fundación o la fuente de la vida, sabemos que obviamente el aborto se contradice contra esto, contra el deseo de Dios de dar vida. Y por otro lado, cuando vemos el valor que tiene la vida, el valor que hay en cada vida concebida, si desde que se concibe la vida, allí hay un valor per se y ese valor, o sea, eso que Dios ha puesto en la vida, está reflejado en el hecho de que Dios te ha creado de imagen y semejanza. Puede ser que tú seas feo, está bien, ya, eso con cirugía se arregla y tal, a veces no hay nada que hacer. Pero el punto es que seas feo o más feo, o simplemente seas como yo, triple feo, ya, ¿me entiendes? O sea, eso el valor no radica allí. Es decir, gracias a Dios el valor no radica allí. Y siempre hay esperanza para los feos. Entonces, si no ven a mí y a mi esposa. Entonces, el punto es que hay un valor y ese valor Dios lo ha determinado. Entonces, la pregunta es, si el creador de la vida ha determinado ese valor, ¿quién es el hombre entonces para restar ese valor a la vida? De forma tal que no hay forma alguna en que el aborto se practique o se le dé libertad o, o se busque una manera de que el aborto sea sin que viole ese derecho y ese valor. Ese es mi punto. Como cristianos, nosotros obviamente nos oponemos al aborto, creo que abiertamente, primero porque Dios es el creador de la vida, el dador de la vida, y sigue haciéndolo. Esto tiene que quedarte en la mente. Dios sigue creando vida y dando vida. O sea, no podemos quedarnos con el pensamiento de que Dios entonces dio vida ya en Adán, lo sopló, y Dios no sopló más. No, Dios sigue soplando, pero de manera diferente. Esta vez lo hace de forma secundaria o de causa secundaria. En este caso, usa al hombre y a la mujer para seguir concibiendo la vida. Entonces, Dios sigue creando vida. No directamente, pero sí de una manera indirecta. Y por otro lado, obviamente, nos oponemos a toda causa o a toda despenalización del aborto, porque la vida per se tiene un valor, no importa en qué etapa esté esa la vida. Dios dijo, mira, todo lo que nace tiene un valor, ese valor está determinado porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y obviamente hay muchas más razones, y aquí quiero entrar en un plano ya un poco más judicial o un poco más eh, moral, es decir, en ese particular, y es el hecho de que la Biblia siempre defiende a la vida. Si tú ves la escritura, por ejemplo, van a servirse argumentos. Estaba leyendo un artículo muy bueno, por cierto,
que si tú no estás bien parado en la fe te convence, pero a tres manos. O sea, tú sales de ahí, es verdad, la Biblia está equivocada. Sí, está muy bien redactado y hay que saber leerlo y tener una, o sea, una buena comprensión para ver dónde es que está el error en esa persona. Pero realmente todo lo que él está diciendo es cierto. O sea, él dice, te lo voy a poner así, él pone en el artículo y dice, vemos un ejemplo claro cómo Dios está a favor de la muerte del inocente. Oye bien, cómo Dios está a favor de la muerte del inocente porque él mató a su hijo siendo inocente. Eso es una verdad. Por otro lado, pone otro ejemplo de cuando Dios castiga o castigaba en el Antiguo Testamento a los pueblos judíos. Es decir, cuando Dios castigaba al pueblo de Israel, pero también Dios los castigaba usando causas secundarias, es decir, a sus enemigos. Pero entonces cuando Dios iba a cobrarle esa venganza a sus enemigos, Dios aplastaba a todo ese pueblo y ahí se moría hasta las moscas, se morían ahí. Mandaban a matar todo mundazo, niños, niñas, todo eso. No había nada que hacer. Ahí Dios decía, pasen aplanadores y que no quede nadie. Y se moría todo mundazo. Y él decía, entonces tú tienes que ver, dice el escritor, que Dios está a favor de la muerte del inocente, es uno de sus argumentos. Y cuando tú lo ves, él tiene razón en cierto punto, pero, esta es la parte importante, y que él está obviando, que es obviamente que eso que Dios está haciendo allí son casos particulares y con fines particulares. Porque si tú me dices, no, porque Dios mató a Cristo siendo inocente, sí, pero fue porque Dios cargó los pecados en Cristo Jesús. De modo que en un sentido, oígase bien, llega un momento donde Cristo no es inocente al estar colgado en la cruz del Calvario, porque Él está cargando con toda nuestra culpa y con todo nuestro pecado. Y por otro lado, Dios no lo deja en la muerte, y esa es la gran diferencia. Dios lo resucita. Y la promesa de Dios incluso para nosotros, si morimos, ¿cuál es? La resurrección. Entonces, bajo ninguna circunstancia, Dios está de acuerdo con la muerte del inocente. Es decir, y si esto pasara, Dios lo remedia como quieras, porque obviamente Dios ha dado el remedio, inclusive hasta a la muerte. Entonces, el punto es que yo debo tener cuidado con la ambigüedad con la cual me presentan el tema. Porque Dios ni está de acuerdo con la muerte del inocente en esa manera, ni esas son las esas tres situaciones. Yo entiendo que esa no es la mejor manera de resolver el problema. Y déjame decirte por qué. En la primera causal dice producto de violación o incesto. Está bien, vivimos en una sociedad que realmente es repulsiva, que realmente está corrompida y está dañada. Pero mi pregunta es, ¿no es más fácil atacar el problema de fondo que de forma? Es decir, ¿no es más fácil implementar más seguridad de forma tal que yo pueda bajar los índices de violación? A tener que entonces yo decir, no, mira, por el hecho de las violaciones, que por cierto, no son tan altos los índices, los porcentajes, no son tan altos, pero obviamente no podemos guiarnos por los números, porque violación es violación y eso es una marca ineludible para el que pasa por ahí. El punto es que no sería más fácil entonces, más bien manejar la base y trabajar más con la justicia y la forma en que el gobierno castiga ese tipo de actos. Porque no es escondido para ninguno de nosotros, quizás, o bueno, para los que vemos más noticias, para los viejos como yo, pero quizás cuando ustedes jóvenes comiencen a ver, usted va a saber que está viejo, ¿sabe cuándo? Cuando a usted le interese ver más el noticiero que otra cosa. Entonces, ahí usted se va a estar dando cuenta que está viejo. Entonces, y cuando te empieza a apagar luces. Entonces, el punto es que si usted le molesta una luz prendida y la va y la apaga, usted está viejo. Ya. O sea, listo, traten en ese tiempo. Y si le echa agua a las matas, bueno, ese es otro cuento. Entonces, el punto es que, pero ella se ríe porque ella riega las matas toda la mañana. Entonces, el punto es que definitivamente si el gobierno pusiera más peso en la ley y en cumplir la ley y fuera más justo con aquellos que cometen ese tipo de actos, entonces la justicia pasaría por encima, es decir, taparía los fallos y yo no tendría que recurrir al aborto en un hecho de violación. Y por otro lado, y me imagino que te han escuchado esto, es totalmente incoherente que en un acto de violación tenga que morir aquel que no tuvo nada que ver. No sé si me voy a entender. Esto es algo que han hablado mucho. Es decir,
Está el violador, la tipa que fue afectada, la mujer que fue afectada, y entonces está el niño. En ese hecho hay 3 personas involucradas, pero entonces resulta que lo que yo estoy diciendo es que mi idea perfecta es que pague el que no tiene que pagar. ¡Wow! Excelente, te felicito, debo aplaudirlo. Excelente, mira, qué buena conclusión. Oye, eso en los razonamientos lógicos, eso no entra, porque no, o sea, la razón 1, la razón 2, ni la 1 ni la 2 dan veracidad a la conclusión, de manera tal que es una lógica irracional. Es irracional pensar que en un acto donde hay 3 personas, 2 son inocentes, tengan que pagar los inocentes y no el culpable. Esa es la problemática con la causal. En vez de yo pelear la causal para que este aborto, yo debería más bien pelear para que agarren al violador y cumpla lo que tenga que cumplir. Y obviamente a la justicia brillar, simple y llanamente, ¿qué va a pasar? Bueno, que los otros van a temer y no van a hacer lo mismo. Déjame ponerte un ejemplo más claro. Lo que pasa en mi salón de clase, yo no tolero, y es cierto, y a veces he caído en una actitud pecaminosa, pero realmente yo no tolero una falta en la clase. Cuando es una falta de verdad. Es decir, cuando hay un estudiante que hace algo que es indebido. Mire, yo se lo voy a señalar porque se lo voy a señalar, crea. Mire, por esta, que hacen los católicos, jurá, yo se lo voy a señalar. Sea a mi manera, sea como sea, pero se la voy a señalar. ¿Qué hace eso? Bueno, que cuando el estudiante ve que yo le voy a señalar, uno, que lo está haciendo lo deja de hacer, y dos, el otro, verme con mi cara feo y de perro, de todo, lo mínimo que va a pensar por su cabeza es decir, no, déjame yo hacer lo mismo. Jamás se va a atrever a hacer lo mismo, porque él sabe que le va a caer todo el peso de la ley. Entonces, ¿cuál es el punto señalar? El punto a señalar es que cuando hay justicia, obviamente, la injusticia merma. El punto es que la injusticia crece la injusticia crece cuando la justicia no avanza. Y ese es mi punto. Entonces, para resumir y terminar, ¿cómo debe responder un cristiano? ¿O cómo debes responder tú? Si te preguntan o te piden tu opinión en cuanto al aborto. Primer consejo, escucha bien cuáles son los argumentos que tiene la persona que te está hablando en contra, o sea, o a favor del aborto, o en contra de la vida. Escúchalo bien y siempre trata de usar su mismo argumento para, o para darle switch y que él se dé cuenta que está equivocado. Por otro lugar, señala siempre quién es el que tiene la autoridad sobre la vida, que es Dios, cuál es el valor de la vida en su concepción y obviamente cómo es concebida la vida, y por otro lado señala esas soluciones que no son soluciones rápidas, sino que más bien son las soluciones que deberían haber. Como por ejemplo la última que te planteé, en el caso de la violación, yo entiendo que no es plausible, es decir, no es como, no tiene sentido, no tiene lógica el argumento de de permitir el aborto por violación, porque tanto la premisa 1 como la 2 de la violación lo que hacen es hacer que la conclusión sea falsa. Eso es un razonamiento lógico. Pensar que el aborto puede ser despenalizado por violación, eso es totalmente falso, porque lo verdadero es que eso es una incoherencia con la justicia y además termina pagando el que no tiene nada que ver. Así que creo que enfocarse en esos puntos, esto es muy rápido obviamente, es un tema muy amplio, pero creo que estos 3 punticos claros o 4 pueden ayudarte quizás a defenderte si te llegan a preguntar aparte en ese particular. Quería o sea, me gustaría como afianzar ese pensamiento de uno, de que no tengan temor de hablar en contra del aborto. Es decir, manifiéstese, o sea, en el sentido de que entienda que Dios es el dador de la vida, el sustentador de la misma, y que Dios decide qué hacer con la vida del ser humano. Y por otro lado, que no tengas temor si alguien viene a hablarte y te pide tu opinión, en darla a pesar de que tú digas, bueno, que soy muy joven, que no conozco mucho de la Biblia y esto. Pero nada, o sea, creo que hay principios claros en la escritura y fáciles y manejables con los cuales tú puedes salir para adelante y ya. El punto es que no eres llamado a convencer a la gente. Cuando la gente te pide tu opinión, no te está diciendo que lo convenza, la gente quiere saber qué piensas. No sé si me vas a entender. Así que el compromiso no es
convencer a la persona. Claro, si Dios quiere usar eso para convencer a la persona, pues excelente. Pero la gente a veces quiere escuchar a ver qué es lo que tú piensas acerca del tema. Así que si tú piensas que eres de corta edad o algo, o que tú dices, no, pues que ya no, la Biblia no es ni la portada, o sea, no tengas temor porque la gente a veces lo que quiere saber es qué piensas tú en temas como eso. Y también es bueno siempre que tú fijes una posición clara y obviamente precisa, para que sea una posición, aunque sea por lo menos puntual, en cuanto a algunos temas que son relevantes en la sociedad, y este es uno de ellos. Y obviamente tiene que haber una posición que tú la tengas clara, decir, bueno, yo no es que voy a decir nada más, no, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero ¿por qué? No, porque no estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Bueno, porque no, sino que tú puedas por lo menos decir unas dos o tres razones y la gente, ok, ya, gracias.